Hola y bienvenidos a la 15ª clase de dibujo virtual. En esta clase vamos a cambiar de material y eso va a tener unas implicaciones en todo. Vamos a empezar con el carboncillo y entonces vamos a explicar cómo se trabaja con el carboncillo, las diferencias que tenemos con respecto al lápiz y la manera en que veníamos trabajando hasta ahora, y también los distintos materiales que este cambio de técnica lleva aparejados, ¿no? Bueno, el primero de todo, el propio carboncillo, que lo vamos a encontrar en diferentes formatos, ¿no? Lo tenemos el clásico en barra, con diferentes grosores, este muy finito, y también lo tenemos en lápiz. Por lo general vamos a tender a usar el carboncillo en barra porque nos va a ofrecer una versatilidad que no encontrábamos con el lápiz. Si bien el lápiz sí lo tenemos, si no también nos puede servir un carboncillo más finito o afilar un pedazo de este, sacarle una esquirla o algo así. Es para detalles, líneas finas, ¿no? Pero en general el grueso de nuestro trabajo lo vamos a hacer con la barra de carboncillo. Vale, el carboncillo, asimismo, es un material que mancha mucho, va a dejar mucho de sí mismo en el soporte en el que trabajamos, que no va a ser una lámina como las que veníamos utilizando hasta el momento, sino que va a ser una lámina que, por la necesidad que tenemos de retener todo ese material que se va a desprender, va a ser necesariamente más poroso. Tenemos de diferentes tipos, con mayor o menor grano. Yo tengo uno, bueno, que no es particularmente de un grano muy acusado, ¿no? Es de 108 gramos. Estoy viendo, bueno. La particularidad, bueno, tiene unas líneas que no sé si se aprecian en cámara. Con respecto a estas líneas, que estén aquí no es un defecto, no es un problema, más que si nosotros lo queremos ver así. Si no, hay otros papeles distintos que no lo tienen. Puede ser mismamente un papel de pastel, destinado a pastel, también se puede usar. No va a tener estas líneas, aunque generalmente sí va a tener un grano más grueso que se va a comer más carboncillo y va a hacer que el carboncillo se desgaste más, ¿no? Porque lo vamos a frotar sobre una superficie más rugosa. Vale, eso con respecto al carboncillo y al papel. Tema del borrado del carboncillo. Vale, el carboncillo, una vez que lo ponemos en el soporte, va a ser muy difícil hacer que desaparezca. Por eso venimos trabajando ya con el lápiz esta manera de operar siempre de menos a más, calcando al principio muy poquito y cada vez un poquito más, ¿no? Para poder ir corrigiendo sobre la marcha y no encontrarnos con una negritud que nos moleste, que no sea lo que queremos y que ya no podamos corregir o enmendar. A ese respecto, el carboncillo generalmente lo vamos a borrar con un trapo, a lo mejor por lo general el algodón, ¿no? Y dando golpecitos. En vertical va a funcionar mejor porque lo que vamos a hacer es que
se desprendan las partículas que hay aquí adheridas. Claro, ¿qué pasa? Van a desprenderse unas, pero no todas. Entonces, bueno, tenemos que ir con mucho tiento a la hora de trabajar esta técnica. Por lo demás, más formas de borrar. Tenemos la goma plástica o goma de pan, ¿no? Que es una goma parecida a la plastilina que se moldea, se puede arrancar, se le puede dar una forma y con esto incluso ir borrando zonas muy pequeñitas, hacer líneas finas, ¿vale? No obstante, esto tampoco es una panacea, ¿no? Tampoco vamos a obtener el borrado al que a lo mejor estamos acostumbrados sobre el lápiz cuando no usamos un lápiz muy blando, que entonces ya sabemos que nos queda un borrón o puede ser que nos pase, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que muchas veces si no calcamos mucho con un lápiz que no sea muy blando, prácticamente recuperamos el blanco del papel. Aquí eso muy difícil que nos pase. Y con respecto a la goma normal que utilizamos para el lápiz, esta la vamos a reservar, si acaso, para lo últimos toques, cuando ya lo tengo todo decidido y sé que solo me queda sacar un brillito aquí, un brillito allá, en un ojo, en la punta de la nariz, algo así, para detallitos, porque usando este tipo de goma se corre el riesgo de que luego el papel no coja el carboncillo, no lo agarre, ¿no? Se crea ahí un área como satinada, ¿no? Que va a dificultar mucho que trabajemos con el carboncillo. Entonces, si lo hacemos en fases intermedias y luego queremos aplicar más carboncillo, nos podemos encontrar con este problema. Y por lo demás, bueno, el tema del lápiz, ¿no? Que podemos pensar que, bueno, lo dibujo primero, lo que sea que vaya el trabajo que vaya a realizar, lo dibujo primero a lápiz, que estoy más acostumbrado, lo manejo bien y se borra mejor, aunque ya sabemos el problema que tendríamos en este papel a la hora de trabajar luego con el carboncillo. Pero, ¿qué pasa? El lápiz y el carboncillo de por sí no hacen buena mezcla ya solo en lo visual, ¿no? Porque ya sabemos que el grafito tiene un brillo, el carboncillo no lo tiene, y entonces se crea ahí una relación un poco extraña. Aparte de que si cargamos de grafito, o incluso aunque yo haga una línea solo con grafito, encima de eso el carboncillo tampoco se va a marcar, ¿no? También vamos a tener ahí una superficie satinada que no va a permitir que este polvillo cale, se quede impregnado en el poro del papel, porque ese poro ya va a estar lleno. A la hora de difuminar el carboncillo, que bueno, es una de las gracias que tiene, ¿no? De sus virtudes, la facilidad para hacer mancha, lo podemos hacer con los propios dedos, lo podemos hacer con un papel o lo podemos hacer también con un difumino, como ya vimos, con el lápiz. Eso queda a gusto de cada cual. Y bueno, dicho esto, hoy vamos a hacer un trabajito no muy complicado, simplemente para ir familiarizándonos un poco con el material y la técnica.
¿no? Vamos a hacer esta mariposa, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Lo primero, yo veo que tengo aquí una especie de cruz. Si recordáis, esto lo hacemos también a la hora de dibujar con el lápiz para marcar el centro del papel. En este caso no está en el centro, está más arriba, pero bueno, verticalmente sí se sacó el centro para que la mariposa quede centrada y luego se quiso que quedase a esa altura. Vale, si lo fuésemos a hacer con lápiz o con el carboncillo en formato de lápiz, bueno, sacaríamos el medio más o menos, o midiendo, y haríamos así una línea, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, esto sabemos que hay veces que nos da alguna dificultad, ¿vale? Pues una de las virtudes que vamos a tener con el carboncillo es la posibilidad de no usar solo la punta, sino de usarlo así. Y de esta manera nos va a resultar mucho más fácil hacer este tipo de línea. El carboncillo se puede partir perfectamente las veces que queramos, lo que nos resulte cómodo, y entonces calcularíamos más o menos el centro, y entonces eso, con el carboncillo en esta posición, vamos haciendo así, vamos marcando, y me va a resultar más fácil que si tuviese que hacer con el lápiz, así como hacíamos hasta este momento, ¿vale? Luego haría lo mismo en esta dirección, más o menos, calculo, bueno, puedo calcular que esto, bueno, son cuatro veces más o menos, entonces si divido esto en dos mitades y esta mitad la vuelvo a dividir por la mitad, saco esta coordenada, por así decir. Vale. Y ahora, esto nos va a venir bien para ir practicando la mancha. Si en algún momento, como a mí me acaba de pasar, trabajando en horizontal, si trabajáis en vertical, va a ser más difícil, pero también puede ser, ¿no? Os cae algo de polvillo, algo de material, preferible soplar que no hacer así con la mano, porque entonces lo vamos a impregnar en el papel. Vale, entonces vamos a meternos con esta mancha de aquí. Ya veis que otra vez, soplamos sin problema. Que lo uso tumbado. Vale, y voy a hacer una primera mancha y voy a difuminar. Me la voy a llevar un poco hacia afuera, como aquí. Y sobre esto voy a volver a aplicar más. Aquí vamos a seguir usando, como ya os dije, esa máxima de ir siempre de menos a más. Porque nos va a resultar mucho más fácil y nos va a evitar
bastantes problemas. ¿Veis? Sigo sacando para conseguir esa mancha que tengo en la zona de las alas. Y aquí insisto más, calco más, porque quiero que me vaya quedando más oscuro. Todavía es más oscuro, así que vuelvo a aplicar. Claro, podría intentar hacer en origen una mancha súper oscura y difuminarla y hacer todo esto en un solo paso, ¿no? Pero bueno, si lo que os digo, si ya nos da problemas eso con el lápiz, con el carboncillo, todavía más. Ya nos vamos acercando al nivel de negrura que necesitamos. También vais a ver que si deslizáis suavecito sobre el material, vais incluso a apartarlo un poco, va a clarear un poco, y si apretáis va a quedar más oscuro. ¿Por qué? Porque hacemos que el polvillo de carboncillo penetre más en la textura del papel. ¿Veis? Cada vez tengo menos reparo en calcar más, porque voy controlando cuánto oscurezco. De la misma manera, al principio hacía una mancha más amplia, me iba más lejos, y cada vez voy restringiendo más el área en que me muevo. Todavía más. Aquí ya no lo tumbo porque me interesa controlar cada vez más dónde se queda la mancha oscura. Poner por aquí unos toques que veo. Lo mismo por aquí. Me mancho el dedo y aprovecho para hacer ciertas texturas. Aquí. Y ya prácticamente solo aquí en el centro voy a dar el último oscuro y voy haciendo, quizás estoy haciendo más incluso de los que vienen en el propio modelo, pero bueno, no me parece que esté quedando mal. Así que listo. Y ahora, esta es la parte de más mancha, fundamentalmente de mancha, y el resto que tenemos es principalmente línea. Como os decía, lo podemos hacer o con un carboncillo más finito o con el lápiz de carboncillo. Como tenemos dos mitades, bueno, yo voy a hacer una mitad con cada uno. Ya que lo tengo en la mano, voy a empezar con el lápiz
Y esto vais a ver que no va a tener mucha diferencia con el lápiz de grafito, salvo que, bueno, por su propia naturaleza y también la del papel, os va a parecer que desliza algo peor, ¿no? Es como más duro, parece que tuviese una mayor resistencia a la hora de deslizarse, de moverse. Fijaos que yo tampoco en este trabajo estoy buscando una gran exactitud o semejanza. Simplemente estamos experimentando con el material, ¿no? Sacamos un dibujito, pero bueno, no estoy midiendo rigurosamente. En fin, estoy siendo más laxo en cuanto a dibujo, porque me interesan otras cosas. ¿No? Por ejemplo, que quiero oscurecer alguna parte más. Bueno, pues calco algo más según dónde. Por ejemplo, en estos puntos. Aquí parece que hubiera un poco de trama, así que la pongo. También por aquí. Y ahora al otro lado lo voy a hacer con el carboncillo finito. Y lo que me voy a encontrar es eso, ¿no? Que la línea puede costarme un poco más, aunque sea fino, va a ir desgastándose más. Y entonces se va a ir volviendo más grueso. Si os sale asimétrico no hay problema porque de hecho el modelo es asimétrico. Estas tres líneas aquí. Círculo. Aquí clarísimamente, bueno, se separa mucho más esta parte inferior del ala.
también puedo tallar, puedo hacer algo de trama. Si no tenéis ni carboncillo fino ni lápiz de carboncillo, podéis usar esto perfectamente. Lo que pasa que, bueno, os encontraréis... A ver, voy a inventarme algo más para hacer unas líneas. ¿Veis? Se puede hacer igualmente líneas finas. Lo que tenemos es que buscar un poco partes que queden así en punta, o igual afilarlo y sacárselas nosotros. ¿Veis? Por ejemplo. Y ya, pues, bueno, voy a seguir dando un poco, porque me interesa explicaros otra cosa, que es que yo ahora tengo aquí una mancha que no la voy a difuminar. La voy a dejar así. Vale, esto nos puede servir. Es decir, hay veces que vamos a buscar esto. Vamos a tener más textura que la que sacamos aquí, aunque solo sea porque no lo difuminamos. Vale, esto puede quedar muy bien. Al mismo tiempo, lo único que vamos a tener que pensar es que va a ser más delicado, en el sentido de que, bueno, yo aquí casi puedo pasar el dedo y no tener mucha consecuencia, que el tema de que lo pase puede ser algo accidental, o puede ser que se roce con otro trabajo, si los guardo así uno sobre otro o tal. Pero esta parte sí, lo voy a hacer con este que lo tengo limpio. Si toco, entonces me pasa como aquí antes de difuminar, ¿no? Que se difumina. Vale, y bueno, para que veáis también más cosas, voy a manchar un poco más. Vale, me acabo de comer los dos círculos, ¿no? Esto, por una parte, lo que vemos es que el tema de hacer la línea, en el momento en el que yo hago la línea, tiene que ser cuando tengo claro que ya no voy a difuminar más. Porque si voy a difuminar más, me la voy a llevar por delante, ¿no? Aquí con el lápiz nos pasaba solo cuando igualábamos el gris de la mancha al gris de la línea que teníamos. Aquí nos pasa simplemente porque el material se difumina. Entonces lo dejaré para lo último. Y luego voy a volver a marcarlo. El tema de borrar. Veis que con esta goma lo puedo hacer. Aquí voy a hacer como una especie de donut. Pero que, bueno, por más que yo insista, me va a costar muchísimo que esto vuelva a ser el blanco. En cámara igual no se aprecia, pero aquí yo veo que entre las vetas, entre las líneas del papel, hay todavía una mancha gris que va a ser muy difícil que yo quite. Si borro con la goma, vamos que lo hago aquí. Aquí sí que consigo un borrado mayor, ¿vale? Si me queda muy claro
puedo volver a aplicar un poco de carboncillo. Igual tengo que volver a marcar la línea. Pero bueno, eso se puede ir haciendo. Aquí tengo un par de puntitos más claros, entonces voy a aprovechar la maleabilidad de esta goma para sacarlos. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo un tono de carboncillo de negro mucho más oscuro. Aquí incluso que tengo lo más oscuro, cuesta un montón que lo saque. Tengo que pasar muchas veces y aún así el blanco del papel no lo voy a recuperar. Y puede ser en este punto cuando yo use esta goma. Podría cortar un cachito para tener más precisión. Y aquí sí voy a conseguir un borrado más extremo, pero con la particularidad esa que os contaba de que luego el carboncillo no va a reaccionar igual. Es decir, puede ser, como os decía, que no lo coja, que cueste mucho que lo coja. Y también os podéis encontrar con que lo coja incluso de más, ¿no? Que eso creo que no me di cuenta de comentarlo antes, que pueden pasar esas dos cosas. O de alguna forma como que se satine mucho el papel y el carboncillo resbale, o que quede ahí de tal forma que parezca que absorba más. Y que entonces, si yo intento hacer un degradado suave, ahí de repente me va a quedar una mancha, como por ejemplo la tengo aquí, que es adrede. Pero, haceros una idea, ¿no? Como que yo quisiese hacer aquí un gris muy suavecito, pero tengo aquí esto de la goma y entonces me queda ese negro. Aquí, no obstante, como voy a calcar mucho para delimitarlo, pues bueno, lo puedo salvar. Pero lo dicho, no es recomendable fiarse de esta goma porque puede traer problemas. Puede conllevar que luego no se comporte el papel como nosotros queremos que se comporte. Y bueno, este va a ser el trabajo de esta semana. Ya os digo, en este punto me interesa más que copiar perfectamente la mariposa, que experimentéis con el carboncillo, que hagáis mancha, que hagáis línea, que difuminéis, que no difuminéis, que borréis y en fin, que experimentéis con todo lo que tengáis a vuestro alcance para ir conociendo un nuevo medio. Y ya posteriormente iremos yendo a más, como hicimos con el lápiz. Así que nada, sin otro particular, me despido hasta la semana que viene. Que vaya bien y espero vuestros trabajos.